Yo sé que alguien se identifica conmigo, yo no soy la única que he tenido ese pensamiento. Dios nos ama a todos por igual. La diferencia está en lo que oyen. Póngase la manita ahí en el oído, así el dedito, estápese, pronto le sale una piedrita que le está obstruyendo. Amén. Dios nos ama por igual, la diferencia está en lo que oyen, que no siempre es lo mismo que Dios comunica a sus hijos. Se distorsiona lo que le oímos. Depende mucho nuestra relación con Él. Nuestra relación con Dios depende muchísimo de lo que le oímos. Afecta lo que oímos cuando oramos y escuchamos. El único mensaje que puede recibir un incrédulo de parte de Dios, o sea, los del grupo B, lo único que ellos pueden escuchar siempre es que el Señor les hace caer en cuenta que son pecadores y que tienen que buscar al Señor Jesús como su Salvador. Pero no escucho más sino eso, dirán. Mientras esa persona no conozca a Cristo como el Mesías, como el Salvador, no oirá la voz de Dios. No podrá oír que Dios le habla de ningún asunto que no sea la salvación. Por eso es que cuando usted conversa con una persona que no tiene a Jesús como su Salvador, su vocabulario es diferente, su forma de hablar es diferente. No tienen el mismo lenguaje nuestro, porque lo que han oído no es lo mismo que nosotros oímos. ¿Qué pasa con nosotros los creyentes? Cuando por fe recibimos al Señor como nuestro Salvador, dice la Biblia que nacemos de nuevo, que somos sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿De dónde le sacó el Señor? A mí me gusta cuando el Señor me dice que no olvide la piedra de donde me cortó. Amén. Cuando tenemos a Jesús como nuestro Salvador, dice la Biblia que nos hacemos hijos de Dios. Yo tuve a alguien que cuando yo dije, es que yo soy hija de Dios, alguien me dijo, hablábamos de las bendiciones, es que yo soy hija de Dios. Dije, entonces ¿yo qué vengo a hacer? Y yo tuve que carraspear, porque yo qué le decía, ¿no? Porque hay gente que se molesta, dice, no, es que usted tiene que aceptar a Jesús como su Salvador para ser hijo de Dios. Por ahora es una criatura. Y si la gente se ofende porque no entiende ese lenguaje. ¿Cómo así que yo soy una criatura y yo también soy hijo de Dios? Lamento muchísimo decirles, y allá por internet, mientras usted no declare con su boca que Jesús, y lo crea en su corazón, que Jesús es su Salvador, seguirá siendo una criatura. El día que usted confiese a Jesús como su Salvador y crea que Él vino a salvarle, desde ese día se podrá decir hijo de Dios. Amén. Dice la Biblia que nos hacemos hijos de Dios. Nuestra experiencia de salvación representa el comienzo de nuestra relación con Él. Cuando usted acepta esa verdad, ahí ese día empieza una relación con el Señor. Esa relación es nuestra identificación. Nuestra salvación se ocupa de nuestra seguridad eterna y nuestra identificación de nuestro andar diario victorioso. ¿Qué es identificación, señores? Soy como muy... ese lenguaje que estoy usando. Identificación. Pues déjeme decirle qué es identificación. Bíblicamente, la vida de Cristo pasa a ser mía. Amén. Y la mía suya. Amén. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice la palabra en Gálatas 2. Lo que le pasó a Cristo en el Calvario me pasó a mí. Cristo fue crucificado y yo fui crucificada. Cristo fue sepultado y yo fui sepultado. Cristo fue levantado y yo fui levantado. Lean en su casa Romanos 6. Léanlo esta semana, léanlo y vuélvanlo a leer. Cuando nos identificamos con Cristo y aceptamos que por la fe el poder del pecado ha sido quebrado, estamos en libertad para andar en el Espíritu. No es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu.
Pero no podemos andar si no estamos identificados con Cristo. Somos liberados para ser las personas que Dios quiere que seamos. Amén. Cristo Jesús vive en su vida. Y si Cristo Jesús vive en su vida, Cristo Jesús vive su vida. Es como un trabalenguas. Pero si Cristo vive en su vida, Cristo vive su vida. Cristo Jesús vive en su vida y la vida de Él en nosotros. Y a través de nosotros como individuos. Nuestra relación con Él consiste en que somos salvos, perdonados, aceptados. Por eso dice la palabra que somos aceptados en el amado. Somos hijos de Dios. Esa es la gran diferencia. Porque en la cruz estamos seguros. Podemos contar con la paz y la seguridad de que nuestro andar diario le resulta agradable y honorable a Él. Los hijos de Dios vivimos para agradarlo a Él. Amén. No somos una religión. Por lo tanto, nosotros no somos una religión, es una relación. ¿Qué es? Una relación. Ambos aspectos de la relación, la salvación y la identificación, hacen la gran diferencia en cuanto a lo que oímos decir de Dios. Un día llegué a un taller del maestro y una mujer me dijo, a mí también Dios me habla. Y yo me tuve que morder la lengua porque yo sé lo chismosa que es la señora. Y yo le iba a decir, Marta, se iba a voltear y le iba a decir, sí, ¿qué le dice? Que vaya de casa a casa a ser chismosa, pero me mordí la lengua y Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí. Me tocó decir, obra en mí, Espíritu Santo, no me dejes obrar. Esa es la relación. Esa es la relación. Quien está seguro y a salvo en el amor del Señor y es sostenido por su gracia, ya no escucha hablar a un Dios distante. Ya no nos acercamos a Él a tientas. Estamos seguros de que nos oye y nos habla. Ya no vamos a Él implorando con la duda de si seremos aceptados en su presencia o no. Yo vivo muy segura de que Él está aquí en este momento. Amén. Y aunque usted no lo pueda ver ni yo, Él está aquí. Amén. Aleluya. Amén. ¿Pero por qué? ¿Porque yo me porto bien? No. No es por nuestro comportamiento, sino porque hemos creído en Él en razón de lo que Él ya ha logrado por nosotros. Amén. Ahora Él es nuestro sumo sacerdote, es fiel y misericordioso, es nuestro Padre. Con Él disfrutamos de íntima comunión. Ya no tenemos que quedarnos allá en el altar, abajo del altar, esperando que alguien ore por nosotros y confesar nuestros pecados a alguien humano. No. Nosotros tenemos derecho, ya no, como dice el Antiguo Testamento, que llegaban hasta el atrio, hacían sus ofrendas y no tenían derecho a entrar al lugar santísimo. Nosotros tenemos lugar, un lugar en el lugar santísimo. Nosotros procuramos ver su presencia y tenemos el derecho como hijos de Dios de ver su presencia. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Porque nos portamos bien? No, porque Jesús ha pagado el precio de la admisión mediante su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. De modo que somos ahora miembros legítimos de la familia del Señor Jesús. Amén. Aleluya. Con derecho a sentarnos ante su presencia, sintiéndonos seguros en el carácter filial. ¿Han ustedes oído hablar de la palabra filial? El amor filial. El amor filial es el amor familiar. El amor que se tienen Camilo y Nicolás es un amor filial. El amor que se tuvieron Jonathan y David fue un amor filial. Aunque algunas comunidades quieran cambiarlo. Jonathan y el rey David, ellos tuvieron un amor filial el uno por el otro. Se amaron como hermanos. Oímos su voz porque somos ovejas de su prado. Amén. Amén. Y nosotros tu pueblo y ovejas de tu prado, dice el Salmo 79, versículo 13. Lo que oímos es afectado no solo por nuestra relación con Él, sino nuestro entendimiento de lo que Él es.
Nacemos con un esquema mental en el cual tenemos alternativas positivas y negativas. De manera inconsciente aceptamos puntos de vista basados en fundamentos que nos han enseñado otros. Eso se llama influencia. ¿Sí ven cómo cambia? Nuestro punto de vista se vio influenciado por el de nuestros padres o por lo que nos enseñaron en nuestros primeros años de existencia. Miren, lo que ustedes están enseñando a estos niños influirá para el resto de su vida. La primer Biblia que usted le regala a un niño influirá para el resto de su vida. Muchos hemos incorporado en nuestro ser interior conceptos sobre Dios que nos legaron maestros, predicadores. Nuestra propia percepción de Dios se compone de lo que ellos entendían. Yo estudié con monjas católicas, por ejemplo, y a mí me influenciaron muchísimo. El primer viernes ayunar, comulgar, ir a la misa. Nos hacían misa el lunes y nos obligaban a ir a misa el domingo, con el uniforme del colegio, con los papás. Pero también recibí influencia directa de mi papá y de mi mamá. Mi papá trabajaba y llegaba muy tarde del trabajo. Mi papá salía muy temprano en la mañana y llegaba cuando todas sus 5 hijas estaban durmiendo. Pero mi papá tenía un detalle, él llegaba y nos revisaba. Estábamos dormidas, él llegaba, a todas nos daba beso en la cabeza. Yo a veces me hacía dormir la dormida. Por eso sé qué hacía. Y me revisaba porque, aquí les voy a contar algo, como estoy predicando no puedo decir mentiras. Yo me mojaba en la cama. Y entonces mi papá me cambiaba la pijama. Mi papá llegaba y decía, Marta, ya se mojó Marta, una pijama limpia. Y me cambiaba la pijama. Sí, entonces yo a veces me hacía la dormida. Pero nunca me hacía la dormida cuando llegaba con algo de comer. Me despertaba automáticamente. En Semana Santa, en mi país, yo nací en un país católico. Entonces en Semana Santa se sentaba conmigo, él no trabajaba desde el lunes santo. Mi papá no trabajaba, toda esa semana lo teníamos en la casa. Y el viernes santo se sentaba entre el carro y me metía en el carro con él a escuchar por la radio los sermones que daban los sacerdotes en el viernes santo. Y recuerdo eso, él los escuchaba con mucha atención y se reía, aplaudía, estaba de acuerdo, me explicaba cosas. En la fiesta de la Virgen, porque como él era conductor, la patrona era una virgen, y el día del conductor nos llevaba a todas un escapulario bendecido. Nunca olvido el día que el Señor me ministró eso para liberarme de la idolatría. Yo pregunto, ¿qué es idolatría? Y el Señor me dijo, te dedicaron a vírgenes. Y me mostró la camisetica donde me amarraban el escapulario de la Virgen del Carmen. Una influencia. Eso fue lo que yo recibí de mi familia. Gracias al Señor que mi papá ya conoció la verdad y la verdad lo hizo libre. Amén. Mi mamá en la noche antes de acostarnos nos reunía alrededor de la cama. Nos bañaban, nos ponía las pijamas y alrededor de la cama nos contaba historias bíblicas. Ella no nos leía la Biblia, yo no vi una Biblia en mi casa. Mi mamá nos contaba historias bíblicas que tenía en su memoria. Alguien le había influenciado a ella con historias bíblicas. Posiblemente le había leído la Biblia, no sé. Jamás lo dijo. Pero sí nos contaba historias bíblicas. Yo crecí viendo a un Dios que no tenía tiempo. Bajo esa influencia, yo crecí y creía en un Dios que no tenía tiempo para mí. Trabajaba y trabajaba como mi papá. Pero creía que ese Dios me cuidaba en las noches. ¿Sí ven la influencia que recibí? Y una vez en consejería, un hombre me vino a decir, cuando me acerco a Dios a orar, me asalta la misma sensación desdeñosa que siento cuando hablo con mi padre. Es como si lo viera cuando hablo con Dios. Tengo la misma imagen de un Dios dominador que no me ha aceptado y en su presencia tengo la sensación de que no puedo estar a su altura. Había tenido un padre dominante.
había tenido un padre dominante. Y eso fue la influencia que